todos. Vamos a repasar muy rapidito lo que implica el marco integrado de control interno bajo la visión de lo que es el informe COSO del año 2013. Siempre agradeciendo de antemano la posibilidad que el anterior centro de estudiantes y los muchachos que todavía son parte de nuestra universidad o están en proceso de titularse de la universidad, siempre en el afán de actualizarse seguramente, organizan estos cursos y con mucho gusto y predisposición, obviamente, para poder apoyarlos y mantenerlos actualizados en la medida de lo posible y tratar de aprovechar este tiempo en el cual, aunque estamos en casa, seguramente muchos estamos estudiando, estamos preparándonos para dar nuestros exámenes de grado, muchos de ustedes, y obviamente otros también preparándose ya para iniciar su vida profesional como tal. Ya entrando al tema que nos atañe el día de hoy, es bueno que recordemos en primer lugar que hasta antes del año 1985 se utilizaba una diversidad de conceptos y criterios sobre lo que era el control interno. Y en ese sentido es que en el año 1985 un conjunto de entidades, especialmente relacionadas con la preparación de estados financieros y la auditoría, y con el tema de la presentación de esa información para usuarios que toman diversas decisiones, decidieron crear un sponsor bajo la denominación de lo que hasta hoy en día conocemos como la comisión o el comité COSO. ¿Por qué decimos que es un sponsor? Porque es una entidad compuesta por participantes de diferentes organizaciones afines a nuestra profesión, entre ellas la IFAG, la IFPA, la SEG, también el Instituto de Auditores Internos, el IAI, que hacen un conjunto de personas que en ese momento primero tenían como propósito definir un conjunto de criterios que permitan comprender a todos quienes preparan información financiera y no lo hacen, entender a cabalidad qué realmente es el control interno. En ese sentido, en el año 1987 se crea la Comisión Triduay, que empieza a trabajar sobre, primero, esclarecer qué realmente era control interno y qué deberíamos entender por control interno y qué aspectos considerar al momento de hablar de control interno. Y es así que después de 5 años de estudio, el año 1992, ellos logran emitir su primer informe, que se lo conoce con el nombre de COSO 1, precisamente porque viene de la Comisión COSO y fue el primer informe, de ahí viene su nombre de COSO 1, y que en realidad no se llama COSO 1, el nombre del documento como tal es Marco Integrado de Control Interno. Este marco integrado de control interno, que básicamente establece una definición de lo que es control interno y a la vez define el funcionamiento de ese sistema de control interno bajo 5 componentes, fue evidentemente el primer documento que nos permitió a todos aclarar qué realmente deberíamos entender como control interno, y así lo hemos hecho hasta hoy en día. Posteriormente, el año 1998, esta comisión también publica un estudio sobre los casos de fraude en la información financiera y el efecto que esto tiene producto del control interno, y como ustedes podrán apreciar, todo era básicamente control interno. Sin embargo, a medida que los negocios van avanzando y se van complicando las operaciones de negocio y también se van definiendo diferentes formas de operar en los negocios, es que en el año 2004 ellos llegan a emitir su segundo informe, que mucha gente le puso el nombre de COSO 2, pero el nombre real de eso en realidad es la gestión de los riesgos corporativos, o también se lo denominó como el marco integrado de la gestión de riesgos corporativos, y algunos lo resumieron como el famoso COSO ERM, Enterprise Risk Management. Entonces, bajo esas 2 herramientas, esta que ya tenía 8 componentes, ya no 5 como lo anterior, pues obviamente muchos creyeron que era una actualización o un reemplazo del COSO 1. Y sin embargo, la realidad de las cosas es que ambos informes son o tratan de herramientas de gestión que son totalmente diferentes. La primera hace referencia específicamente a lo que es el control interno, y la segunda a lo que es la gestión de los riesgos empresariales. Sin embargo, es bueno que tomemos en cuenta que para llegar a la gestión de los riesgos, primero una empresa debe tener un adecuado sistema de control interno.
En ese sentido, no es que el COSO 2 reemplace el 1, sino más bien complementa la aplicación al ser dos herramientas de gestión totalmente compatibles. Y sin embargo, empezó a generarse cierta controversia ya desde el año 1992, cuando se emitió el primer informe, en el sentido de que muchas empresas empezaron a cuestionar el hecho de que los 5 componentes eran bastante complejos y que en la práctica, en realidad, este documento estaba preparado para ser aplicado fundamentalmente en grandes entidades o aquellas entidades que tenían patrimonios significativos. En ese sentido, es que el año 2006 se emite un tercer informe, podríamos llamar, que se denomina el control interno sobre la información financiera, y vean, abarca solamente uno de los aspectos que tiene que ver con el control interno en general, porque el control interno como tal está orientado a las operaciones, está orientado a la información financiera y también al cumplimiento. Sin embargo, este solamente se orientó en el tema de la información financiera y además como una guía aplicable a pequeñas y medianas empresas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. En ese contexto, es que ellos prefirieron ya no hablar de componentes y empezaron a hablar de 17 principios. Pero siempre con la particularidad de que estábamos hablando solamente de información financiera y obviamente orientado a pequeñas y medianas empresas, ojo, que cotizan en la bolsa. Entonces, en realidad no estamos hablando de pequeñas y medianas empresas en la concepción que nosotros tenemos, sino de pequeñas y medianas empresas para los Estados Unidos, que sin lugar a dudas para nosotros siguen siendo grandes empresas. El año 2008 se complementa un poquito porque especialmente a nivel de lo que es la Comisión de Valores en los Estados Unidos, la SEC, pide que las empresas que cotizan en la bolsa, además de preparar un informe sobre estados financieros, tienen la obligación de preparar un informe sobre la efectividad de su sistema de control interno, y en ese contexto básicamente es que se prepara una guía para la supervisión de los sistemas de control interno. Sin embargo, transcurridos prácticamente 20 años, es que esta comisión se da cuenta que había la necesidad de revisar ciertos criterios, ciertos conceptos, y en el año 2013 se emite no el informe COSO 3, porque no debería ser así. En todo caso, si alguien hablara del COSO 3, el COSO 3 debería ser este, el de información financiera para pequeñas entidades. Y este que se emitió el año 2013, tal cual su nombre menciona, es una actualización del marco integrado del control interno. Es decir, es una reedición totalmente actualizada de este documento que se emitió el año 1992. Entonces, cuando uno ya revisa este documento, que lo vamos a revisar hoy un poquito a detalle, no con todo el detalle que quisiéramos, eso nos llevaría unas 60 o 70 horas, pero por lo menos vamos a ver los conceptos claves que nos permiten entender cómo está descrito o definido este documento, donde básicamente hoy en día nos hablan de que tenemos los mismos 5 componentes que tenía el marco integrado del año 1992, y dentro de esos 5 componentes se incorporan 17 principios que están orientados fundamentalmente a que la información pueda, a nivel del control interno, pueda ser preparada con mucha más facilidad y obviamente su implementación también mucho más sencilla, tanto para grandes, pequeñas, medianas e inclusive microentidades. Entonces, este documento, que en muchas plataformas ustedes lo encuentran como el COSO 3, no es el COSO 3. Es el marco de control interno revisado, si quieren llamarlo así, en una edición del año 2013. Y vean, 4 años después ocurre más o menos lo mismo con el tema de la gestión de los riesgos, porque el año 2017 se emite un nuevo documento, otra vez una actualización de este del 2004, donde básicamente hablamos de la alineación de los riesgos empresariales a la estrategia de negocio, y obviamente en este contexto ellos ahora definen que esta gestión de riesgos también funciona con 5 componentes que ya no son los mismos del control interno, son totalmente distintos, pero además de esos 5 componentes, hoy en día eso implica la aplicación de 20 principios. Entonces ya vamos a tener seguramente en algún momento la oportunidad también de desmenuzar este documento y de obviamente tratar de entender cómo hoy en día se define la gestión de los riesgos alineada a la estrategia de negocio.
cuando hablamos de la estrategia, siempre estamos la referencia de que estamos alineando a lo que es el logro de los objetivos organizacionales. Entonces, en esta sesión en particular, nos vamos a concentrar en este documento, que es el marco integrado de control interno. Ustedes lo pueden buscar tal cual en el internet y lo van a descargar en español si desean. Y si no, vamos a ver cómo con Ever a todos los que han participado les podemos hacer llegar el documento para que puedan complementar esta charla con el contenido in extenso de ese documento, que así como lo ven es solamente un resumen. Son algo así de 25, 30 páginas, que solo es un resumen. Si alguien quisiera el documento completo, ese es un poco más difícil. No creo que lo puedan encontrar en el internet gratuitamente. Sin embargo, sí pueden comprarlo. Hay traducido el documento y lo pueden comprar. Son más de 300 páginas también. Entonces empecemos. Básicamente, la definición no ha cambiado mucho, donde seguimos estableciendo que el control interno es un proceso, lo cual implica que es una cadena de acciones que está integrada a todos los procesos básicos dentro de la organización. Cuando decimos integrada, quiere decir que está dentro de cada proceso, no como antes se creía, y si ustedes repasan los elementos o si ustedes quieren las actividades de la administración, dirán, en administración nos decían que hay que planificar, luego hay que dirigir, luego hay que ejecutar y al final hay que controlar. ¿Se dan cuenta? Hay que algo más hacer. Es decir, el control se lo definía como algo agregado, algo añadido. Entonces, la definición de control interno nos lleva primero a cambiar eso, donde nos dicen que ahora es una acción integrada. ¿Qué quiere decir? Que al momento de planificar tenemos que incorporar controles, que al momento de dirigir las operaciones tenemos que incorporar controles y al momento de ejecutarlas también tenemos que incorporar los controles. Entonces, hoy en día hablamos de una cadena integrada de acciones a todos los procesos básicos que tiene una organización. Entonces, básicamente, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una empresa que está operando de manera adecuada, diríamos, seguramente tiene un manual de compras y tendrá un manual de control interno. Y la respuesta es no, porque en realidad lo que tiene que tener es el manual de compras que tiene que incorporar los controles internos que sean necesarios para que obviamente se desarrollen las actividades en procura del logro de los objetivos. ¿De quién es responsable este control interno? De la máxima instancia de decisión que tiene la empresa y en realidad de todo el personal de la organización, porque todos y cada uno, desde el ejecutivo de mayor jerarquía hasta el que tenga la menor jerarquía dentro de la organización, todos tienen alguna responsabilidad y ejecutan alguna tarea en materia de control interno. El objeto de este proceso está orientado fundamentalmente a limitar los riesgos, ya sean internos o externos, en la condición de que cuando hablamos de riesgos, un riesgo es cualquier evento que de alguna forma podría afectar el logro de los objetivos organizacionales. Entonces, para fines de control interno y de gestión de riesgos también, definimos que un riesgo es cualquier evento, normalmente negativo, que va a llevar a afectar o que va a terminar afectando el logro de los objetivos por parte de la organización. Ahora bien, este proceso a cargo de la máxima instancia de la entidad tiene como propósito brindar un nivel de seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos de una organización. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el control interno se lo diseña e implementa con el propósito de brindar una seguridad razonable de que una organización va a poder lograr sus objetivos en el corto, el mediano y el largo plazo. En ese sentido, decimos que el control interno es solamente un medio orientado al logro de los objetivos. Y sin embargo, ustedes dirán, ¿y qué objetivos específicamente? Objetivos relacionados con las operaciones. Vean, ahora esto es un poco más genérico. Antes solo se hablaba de eficiencia y eficacia de las operaciones, ahora nos dicen las operaciones en general. Nos hablan también de objetivos de información, que puede ser financiera y no financiera. El anterior solo se refería a la información financiera. Y finalmente también los objetivos relacionados con el cumplimiento. Entonces, básicamente, cuando decimos una seguridad razonable, queremos decir que no es absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ciertas limitaciones que son inherentes, son propias de la gestión de los negocios y del control interno, como vamos a ver en un momento más, y que por eso solamente un buen control interno solo nos puede dar una seguridad razonable, no absoluta, de que una organización va a lograr sus objetivos. Y obviamente, cuando hablamos de los objetivos y tratamos de entender, no importa el objetivo que una organización se trace, cualquiera que éste sea, cualquiera de los objetivos que ustedes encuentren
que estén adecuadamente plasmados en una organización siempre van a entrar dentro de alguna de estas tres categorías. Entonces, algunos objetivos pueden ser explícitos, como son normalmente los relacionados con las operaciones, y habrán otros objetivos que van a quedar de forma implícita que normalmente tienen que ver con la fiabilidad de la información y el cumplimiento de leyes y normas. Entonces, en ese contexto, nos encontramos con que fundamentalmente pueden haber objetivos que se plasman de forma explícita, como por ejemplo, si ustedes recuerdan, dirán, el objetivo de la carrera, que lo vemos en todos los cursos, dice que es formar profesionales con excelencia académica. Ah, perfecto, ese es un objetivo relacionado con las operaciones. Pero en ninguna parte vemos algo que diga que la carrera también tiene como objetivo preparar estados financieros que tienen que obviamente ser razonables y también emitir ciertos informes de gestión que seguramente incluye cantidad de alumnos matriculados, cantidad de alumnos inscritos, cantidad de alumnos que normalmente pasan o transitan las materias y obviamente la cantidad de abandono, aprobados y todo eso debe estar plasmado en un informe y obviamente tiene que ser un informe de carácter fiable. Entonces, vean, en el caso particular de la carrera, mucho no nos interesa la información financiera, pero sí nos interesa mucho la información que tiene que ver con la gestión académica, que obviamente son las operaciones de la entidad. Y finalmente, obviamente, para desarrollar todo eso, seguramente la carrera tiene que cumplir ciertas normas. Por ejemplo, para establecer que vamos a formar profesionales de excelencia, hemos definido un plan, o si ustedes quieren, un contenido de materias que está establecido en 5 años, y sin embargo ustedes dirán, ¿y por qué son 5 años y por qué son esa cantidad de materias? Porque seguramente hay una norma que define que ese es el periodo de tiempo de estudio a nivel de lo que es el sistema universitario boliviano y también hay un mínimo y máximo de materias que se tienen que llevar durante ese periodo de tiempo. Por lo tanto, en esas circunstancias nos damos cuenta de que eso nos lleva al cumplimiento de las leyes y las normas. Entonces, vean cómo ustedes, hay un objetivo que es explícito y los otros, aunque seguramente nadie los maneja ni nadie los menciona de forma explícita, están latentes ahí, porque todo el tiempo están pendientes, en el caso de nuestra carrera, de también contar con información para todas las instancias que lo requieran y obviamente cumplir con las normas y las disposiciones que corresponden dentro del desarrollo de las actividades. Ahora bien, decíamos que solo brindamos una garantía razonable en cuanto al logro de los objetivos. Y vean, a mí lo que me interesa en el control interno no es que el control sea eficiente, no me interesa que sea económico, a mí me interesa que el control interno sea efectivo. ¿Qué significa eso? Que logre su objetivo. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la gestión de los negocios, muchas veces vamos a obviar el tema de eficiencia y economía cuando hablamos de control, porque lo que interesa en realidad es que el control esté presente y esté funcionando. Ahora bien, decíamos una garantía razonable en el logro de objetivos de cualquiera de estas categorías, porque básicamente hacíamos referencia a las limitaciones que son propias del control interno. Entonces, algunas limitaciones tienen que ver con factores externos y otras también con factores internos que son propios de la organización. Por ejemplo, factores externos son ciertas condiciones que se generan en el entorno que normalmente van a ir a afectar el elemento fundamental que tiene que ver con las operaciones. Entonces, vean, en la coyuntura actual que estamos atravesando, nos podríamos encontrar con decir, nunca habíamos previsto que ocurra un tema de esta naturaleza, y dada que la universidad no está preparada para dictar clases virtuales, por ejemplo, las clases se suspenden hasta que la universidad se vuelva a abrir, lo cual implica que si se abre de aquí a 6, 7, 8 meses, por ahí en, no sé, junio del año 2021, vamos a estar terminando el semestre o la gestión del año 2020 y podría ser más exagerado todavía, ¿sí? Entonces, vean, ¿qué podemos hacer contra eso? Nada. Podríamos tener el mejor sistema de control interno dentro de la carrera y sin embargo no vamos a poder formar profesionales en la condición actual que estamos viviendo y no depende ni de la universidad, ni de la carrera, ni del director de la carrera, de ningún docente, menos de ustedes, sino depende de condiciones que se han dado a nivel mundial. Entonces son factores del entorno que están afectando el logro de los objetivos. Y vean, así tenga el control interno perfecto, no voy a poder formar profesionales de excelencia bajo esas condiciones. Gracias a Dios, por ahí esa no es la realidad. Si una condición como la que estamos viviendo nos afectaba 10 años atrás,
Yo les puedo asegurar que estábamos encerrados todos en casa sin comunicarnos y ahorita la universidad estaba cerrada y no había ningún tipo de actividad en la universidad. Sin embargo, hoy en día, con el avance tecnológico, con el acceso que tenemos a estos medios y por ahí algo de esfuerzo por parte de ustedes en estar permanentemente con la tecnología, pues obviamente nos dan la posibilidad de hacer, aunque sean nuestras clases virtuales, y con ciertas limitaciones todavía vamos a poder lograr el objetivo de formar profesionales con excelencia. Al otro lado están los factores internos que ya son propios de la organización. Por ejemplo, podemos tener errores. Pese a que hayamos definido el uso de ciertas plataformas, de ciertas herramientas, puede ser que alguien cometa el error de no utilizar adecuadamente la herramienta o de no tener el material necesario para poder hacer aquello y por lo tanto está cometiendo un error. Pero obviamente esos errores, que muchas veces son involuntarios, por supuesto, en muchos casos van relacionados con el tema de la confabulación, que es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para hacer algo que ya no es lo correcto. Entonces yo podría ponerme de acuerdo, por ejemplo, y decir con todos los docentes o ponerme de acuerdo con los estudiantes de una materia y decirles, miren, vamos a decir que ni ustedes ni yo teníamos acceso al Internet y por lo tanto no tenemos más clases hasta que la universidad se abra. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esencia, estamos confabulando, estamos yendo en contra del logro de los objetivos de la organización. Y al otro lado, obviamente, está la relación costo-beneficio. Entonces, por ahí la universidad podría establecer y decir, a ver, para que nuestras clases sean normales, vamos a comprar una plataforma que podría ser la de Windows Times, por ejemplo, pero que requiere que todos tengan una licencia oficial de Office 365, lo cual implica seguramente una inversión importante. Y dado que la universidad no tiene esos recursos, vean, por un tema de costo, yo prefiero no aplicar esa herramienta y dejar que todos los docentes utilicen las herramientas que puedan, que sean de libre acceso, porque la única a la que la universidad tiene acceso tiene que ver con el tema del Google, ¿sí? Y obviamente ahí la herramienta que nos permitiría hacer algo parecido es el Google Meet, y sin embargo está la limitante de que para eso también necesitamos la licencia del 365 y la mayoría de los docentes, casi con seguridad, no tenemos un Office que tenga licencia, ¿no es cierto? De alguna forma nos hemos instalado un Office y seguramente funcionamos con eso que no es oficial, no tenemos licencia y seguramente tenemos alguna limitación al momento de hacer aquello. Alguien el otro día decía, pero yo estoy utilizando el Met y me permite nomás, pese a que mi Office no es el oficial. Y sin embargo, no se olviden que todas las cuentas se enlazan y en algún momento seguramente a esa persona le van a notificar que está haciendo uso de un Office que no ha comprado la licencia y seguramente hasta puede verse afectada por un proceso de orden legal porque no está utilizando programas que tienen la licencia correspondiente. Entonces, vean, estas son factores internos, son factores que la carrera, la universidad, por ejemplo, todavía pudiese controlar de alguna forma. Y aunque lo que estamos viviendo es totalmente excepcional, pues seguramente podemos adoptar ciertas medidas que nos tienen que permitir hacer aquello. En ese sentido, por ejemplo, la semana anterior, no, hace 2 semanas ya, tanto el Consejo Universitario y luego el Consejo Facultativo, por ejemplo, establecieron que cada carrera tiene que establecer una metodología, una forma de trabajo y que lo dejan a elección de cada carrera el hecho de que las clases, aunque sean virtuales, en la medida de lo posible sean normales, lo cual implica que esto nos va a llevar, aunque así la universidad no se abra los siguientes 2 o 3 meses, nosotros deberíamos volver a la universidad tal vez en agosto, septiembre, se supone con un 70-80% de avance, solamente al terminar el avance de nuestras materias, hacer las evaluaciones y terminar nuestro calendario académico a fines de noviembre o los primeros días de diciembre. Entonces, básicamente, todo eso nos da un parámetro de que se están definiendo acciones, vean ustedes, y sin embargo no sabemos si dentro de esas acciones están necesariamente controles internos adecuados para garantizar que se estén cumpliendo y obviamente las actividades y estemos orientados al logro de los objetivos. Ahora bien, para que este proceso de control interno funcione, como decíamos, se diseñan 5 componentes, que son el ambiente de control, la evaluación de los riesgos, actividades de control, información y comunicación, que es un solo componente, y finalmente la supervisión. El ambiente de control, que lo ponemos aquí en la base, se lo define normalmente como que es el
entorno o es la estructura que soporta el funcionamiento de los otros componentes de control interno, dándonos fundamentalmente algo que se llama estructura y disciplina. Pero ya tenemos aquí la evaluación de los riesgos, donde este componente, en primer lugar, permite identificar los riesgos y luego de identificar tenemos que evaluar los riesgos. Vean, el control interno solo llega hasta identificar y evaluar, no llega a definir qué vamos a hacer con los riesgos. Entonces, el qué vamos a hacer ya es otra herramienta de gestión que se llama la gestión de los riesgos empresariales. ¿Se dan cuenta? Entonces el control interno llega hasta cierto punto, pero luego la decisión de cómo gestionar eso ya es otra herramienta de gestión que se llama la gestión de los riesgos. Y obviamente, en función de los riesgos, están las actividades de control, que son el conjunto de políticas y procedimientos orientadas fundamentalmente a mitigar los riesgos. Entonces, para que esto tenga dinamismo, por eso este componente se lo pone a los extremos, es que precisamente el componente de información y comunicación hace que la información fluya entre estos componentes, se genere y fluya, y obviamente mantengamos el sistema funcionando de manera dinámica. Y aquí arriba, ustedes tienen el componente de supervisión, que es el control del control interno. Por eso se dice que este es un proceso perfecto, porque en esencia hasta tiene su propia medida de control. Ahora bien, si lo vemos desde este otro punto de vista, verán ustedes, aquí tenemos los 5 componentes del control interno en un cubo, ¿sí? Donde obviamente estos abarcan los 3 objetivos que tiene una organización y donde obviamente están todas las actividades desde la entidad hasta las actividades que realiza de la forma que ustedes quieran ordenarlo. Entonces, si hacemos un corte transversal por objetivo, por ejemplo, aquí tenemos el objetivo de información financiera, donde obviamente tenemos los 5 componentes que afectan a ese objetivo. Y si lo cortamos de la otra forma, entonces tenemos que, por decirles algo, el componente de información y comunicación, obviamente ese componente tiene que estar orientado a los 3 objetivos, pero además de estar orientado a los 3 objetivos, se supone que, si ustedes ven, llega a nivel de entidad, de división, de unidad y de función e inclusive de actividad. Entonces, cuando hacemos el corte a nivel de objetivo, es lo mismo. Aquí tenemos la entidad, tenemos la división, tenemos la unidad operativa y tenemos también la función. Y si lo cortamos a nivel de componente, exactamente igualito. Aquí tenemos la entidad, la división, la unidad operativa, la función y la actividad. Entonces, en ese esquema es que funciona esto que se llama un marco integrado. ¿Por qué decimos marco integrado? Porque abarca la totalidad de operaciones y la totalidad de objetivos que pueden existir dentro de una organización. Ahora bien, analizaremos con un poquito más de detalle esto que tiene que ver con el ambiente de control. Entonces decimos que el ambiente de control básicamente es un conjunto de normas, procesos, estructuras que son compartidos por los miembros de la organización y que obviamente guían su comportamiento. Constituye, como mencionábamos hace unos momentos, la base sobre la cual se desarrollan los otros componentes, aportando fundamentalmente disciplina y estructura. Entonces algunos de ustedes dirán, ¿sí? ¿Por qué nos comportamos de diferente manera en un lugar que en otro? ¿Por qué nuestras pautas o nuestras actitudes de comportamiento varían de la casa con respecto de la universidad? ¿Por qué en un lugar hablo malas palabras y en el otro no? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes normas, diferentes reglas de disciplina y obviamente tenemos también nuestra estructura, ¿no es cierto? Y obviamente fijamos un tono dentro de la organización donde básicamente lo que queremos es influir en la conciencia y el conocimiento que tiene el control acerca de lo que es, ¿sí? O el personal acerca de lo que es el control. Entonces, todo el ambiente de control con los elementos que vamos a ver, básicamente requieren primero la generación de un espíritu ético y van a ver que la ética es el elemento fundamental para que el control interno funcione. Sin ética, por más perfecto que sea el control interno, no va a funcionar nunca, lo cual implica que ese espíritu de ética nos tiene que llevar a generar una conciencia de control y obviamente la conciencia de control que nos va a llevar a actuar de una forma automática bajo criterios de control que están vigentes en una organización, nos llevará en un momento a definir lo que nosotros mismos nos vamos a controlar o el autocontrol. Entonces, para que este componente funcione, tenemos 5 principios, ¿sí? Tenemos, primero, un compromiso con la integridad y los valores éticos. Vean, es lo más importante. Sin integridad no podemos hacer nada. Sin valores éticos, nada sirve. Nada, ¿sí? Ahora bien,
El segundo principio dice que el consejo de administración, que para nosotros en una entidad puede ser un directorio, por ejemplo, es independientemente de la administración y ejerce supervisión sobre el desempeño del control interno. Es decir, hay alguien que está por encima del gerente que está supervisando que obviamente el control interno cumple también o abarca inclusive las actividades que realiza ese gerente. Donde obviamente el principio 3 dice que tenemos que establecer una estructura con niveles de autoridad y responsabilidad que sean adecuados para el logro de los objetivos, es decir, la estructura siempre tiene que estar orientada al logro de los objetivos, no pueden ir los objetivos por un lado y la estructura por el otro, donde además tenemos que tener compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes, tiene que ver con los recursos humanos, y definir responsabilidades de las personas dentro de lo que es el control interno para el logro de los objetivos. Esos son los 5 principios. Esos 5 principios ya estaban dentro del marco de control interno anterior, solamente que por ahí un poquito más dispersos y sin embargo, de alguna forma, nosotros logramos construir, cuando hablábamos de una estructura, esta casita, con la cual siempre hemos explicado lo que era el control interno. Y vean ustedes, decíamos aquí abajo, en los pilares, en los cimientos de esta casita, de esta estructura que es el ambiente de control, está precisamente la integridad y los valores éticos. Sin ética no hay nada. Entonces vean, como que en octubre, noviembre del año pasado nos hemos quejado mucho de la falta de ética del anterior gobierno, con fraudes, con actitudes que por ahí eran contrarias a lo que normalmente nosotros definíamos como el comportamiento adecuado de un funcionario público. Y sin embargo, hoy en día cambiamos de gobierno y las personas que están en el gobierno de turno tienen actitudes o muy parecidas o las mismas o peores inclusive que las del gobierno anterior. Entonces, no importa qué tan perfecto sea esa norma básica de adquisiciones que tiene el sector público, por ejemplo, se van a seguir perpetrando fraudes mientras no cambiemos la integridad y los valores éticos de aquellas personas que se desempeñan como funcionarios públicos. Ahora bien, esos elementos que tienen que ver con la integridad dentro de la organización pueden estar traducidos en un código de ética, como tienen las firmas de auditoría, o en un reglamento interno como lo tienen las empresas, que además es obligatorio para todas aquellas que tienen más de 30 empleados de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Donde básicamente se definen las pautas de conducta y también las sanciones cuando alguien incumple esas pautas de conducta. Ahora bien, todo esto aquí está orientado al logro de los objetivos. Entonces, la puertita de ingreso a nuestra casita es la administración estratégica, donde básicamente el mensaje es que todas las organizaciones deberían tener establecidos y por escrito y de manera formal, por supuesto, sus objetivos tanto a corto plazo, que son objetivos operativos, y también sus objetivos a largo plazo, que son estratégicos, basados en la visión y la misión. Y para el logro de estos objetivos, ¿qué tiene que tener la organización? Tiene que estructurar un sistema de organización, el cual implica básicamente que todo lo que nosotros definamos tiene que estar adecuadamente formalizado mediante manuales y en los manuales definiremos una estructura seguramente y esa estructura tiene que llevarnos a niveles de responsabilidad y autoridad. Vean, estábamos hablando de los mismos principios, solamente que los hemos ordenado de una manera diferente. Pero obviamente estos criterios de responsabilidad y autoridad dentro de la organización se cumplen en función de determinada filosofía de la dirección. Entonces habrán ciertos lineamientos que definen los altos ejecutivos y en función de esos lineamientos seguramente estará la filosofía de la dirección, es decir, cómo nosotros direccionamos o cómo nosotros de alguna forma guiamos el comportamiento de la organización hacia el logro de los objetivos. Y esa filosofía empieza a definir políticas de recursos humanos. En los principios que decía, tenemos que ver cómo atraer, es decir, cómo contratamos los recursos humanos, cómo los mantenemos y finalmente cómo los retiramos cuando es necesario. Entonces, básicamente, adecuadas políticas de recursos humanos definen que yo tenga que contratar, por ejemplo, las personas que requiero de acuerdo con el puesto de trabajo. Entonces, si yo requiero un docente en la carrera de contaduría pública para que dicte la materia de auditoría de entidades financieras, seguramente tiene que ser un profesional con formación en contaduría pública, pero que además esté trabajando en una firma de auditoría para que sepa cómo se realiza o cómo se
enfoca un trabajo en un tipo de entidades de esta naturaleza y obviamente tiene que tener cierta vocación para enseñar, ¿se dan cuenta? Entonces son 3 requisitos que deberíamos ver para contratar a ese docente de esa materia. Pero una vez que lo tenemos, también tenemos que asegurarnos que ese docente va a estar contento dentro de nuestra carrera. Entonces definimos niveles salariales adecuados, establecemos criterios de ascensos y todas las cosas que van definiendo políticas para mantener esos recursos humanos, además, obviamente, de la capacitación. Y en algún momento también tenemos que definir políticas para retirar esos recursos humanos y decir, por ejemplo, aquellos docentes que lleguen a cierta edad, consideramos que ya están cansados y por lo tanto deberían retirarse y dar paso a nuevos, por decirles algo. ¿Qué estamos definiendo? Una política para retirar esos recursos humanos. Pero no vamos a votar al profesor que es buen profesor y que sin embargo no se lleva bien con el director. Entonces el director prefiere otro profesor en vez de ese. La idea no es esa. La idea es tener el mejor recurso humano adecuadamente capacitado, motivado y que obviamente sepa que mientras desarrolla su trabajo adecuadamente va a ser respetado dentro de la organización. Y eso nos lleva a este otro elemento que es la competencia profesional, donde básicamente definimos que la competencia profesional nos permite, en esencia, contar con recursos humanos, con conocimientos y habilidades que son las adecuadas para cada cargo. Y hoy en día no solamente me interesa conocimientos, habilidades y experiencia, sino también me interesa otro elemento que es fundamental que tiene que ver con las actitudes. Entonces, vean ustedes, la competencia es conocimientos, habilidades, experiencia y también actitudes. Y lo último ya es propio de cada persona. Todo, vean ustedes, dentro de lo que implica la auditoría interna, no queriendo decir que la auditoría interna es parte del control interno, sino más bien tratando de entender el rol que tiene la auditoría interna para hacer que todos estos elementos que están aquí se cumplan. Por eso está como el techo de la casita. ¿Qué hace la auditoría interna? Protege, ¿no es cierto? Protege que todo lo que está por debajo esté funcionando de manera adecuada. Entonces tiene un rol de carácter disuasorio, dicen muchos, en temas de fraude, porque si todo funciona adecuadamente, pues el fraude no debería existir dentro de esta organización. Pero todo, vean ustedes, se desarrolla dentro de ciertos ambientes u niveles de confianza. Ni toda la confianza es buena, ni la ausencia total de confianza lo es. Entonces tenemos que buscar adecuados niveles de confianza para que todos estos elementos funcionen dentro de esto que se llama un ambiente de control. Y vamos a la evaluación de los riesgos, que decíamos es un proceso de carácter dinámico porque los riesgos todo el tiempo pueden ir cambiando. Hace 2 meses atrás, ¿quién sabía que la universidad se iba a cerrar? ¿Quién se podía imaginar que las clases iban a ser virtuales? Y si nuestra preocupación estaba en controlar la asistencia física a las clases, imagínense el desafío que tenemos ahora de controlar la asistencia virtual a nuestras clases. Mucho más complejo todavía. ¿Y cómo vamos a identificar que sean solo los alumnos de la clase? ¿Y cómo vamos a identificar a aquellos que por ahí son oyentes y que no los podemos hacer a un lado? Porque al final la universidad tiene la perspectiva de ser libre, abierta y es pública además, entonces no les podemos privar que participen y mientras obviamente las herramientas que tenemos nos permitan, pues lo seguiremos haciendo. Pero vean, eso nos ha llevado a riesgos que hace 2 meses atrás no teníamos la más remota idea de que podían existir. Entonces, básicamente, este proceso nos permite identificar primero y luego evaluar los riesgos con el propósito de que luego consideremos cómo vamos a gestionar esos riesgos, pero ya fuera del control interno, bajo otra herramienta que le hemos denominado como la gestión de los riesgos. Entonces, para que funcione esto, tenemos 4 principios. Vean, teníamos 5 en el ambiente de control, 4 más en la evaluación de los riesgos, donde primero decimos, para saber que hay un factor que afecta a los objetivos que tenemos que tener, primero los objetivos tienen que estar claros. Obviamente, si no tengo definidos los objetivos, no sé qué factores podrían afectar el logro de ese objetivo, ¿no es cierto? Si no lo conozco. Luego tenemos que identificar esos factores de riesgo que podrían de alguna manera afectar el logro de los objetivos y una vez que los identificamos tenemos que analizarlos. ¿Qué significa analizarlos? Tenemos que evaluar o valorizar esos riesgos. Obviamente, dentro de esto, siempre tenemos que tomar en cuenta la probabilidad de que dentro de los riesgos hay el riesgo de fraude y obviamente tenemos que afectar el tema de que los riesgos van a ir cambiando continuamente, por lo tanto tenemos que ver cómo esos cambios afectan al sistema de control interno y cómo eso va generando nuevos riesgos. Entonces, en resumen de esto, ustedes dirán, ¿qué implica esta etapa? Que primero identificamos los riesgos, ahí tienen al señor con su lupita, ¿no es cierto?
como una especie de policía buscando los riesgos, y al otro lado tienen aquí al que está levantando las pesitas queriendo medir, ¿no es cierto? Evaluar qué criterios va a considerar para poder evaluar esos riesgos, para luego todo eso transferírselo a otra herramienta que se llama la gestión de los riesgos. Entonces, cuando hablamos de identificar los riesgos, hay riesgos que son internos, propios, que están dentro de la operatoria del negocio, y hay otros riesgos que son externos que tienen que ver con las condiciones del entorno. Entonces, vean, en las condiciones actuales que estamos en la carrera, por ejemplo, alguien dirá, un riesgo, por ejemplo, podría ser el hecho de que tanto los profesores como los estudiantes no estén adecuadamente capacitados en el uso de herramientas tecnológicas para las clases virtuales. Y verdad, sí, podría ser que en el mes de marzo, cuando nos ha pillado la pandemia, nosotros no teníamos ni la más remota idea de cómo utilizar estas herramientas. No sabíamos qué era el Classroom, que había el módulo, que para interactuar teníamos el Zoom, que también podíamos utilizar el Google Meet, que podíamos utilizar el Jitsi, no sé, tantas herramientas que habían existido. Y sin embargo, vean, rápidamente nos hemos adecuado a todo eso, tanto ustedes como nosotros, y obviamente estamos ahorita ya en otra forma de educación, tratando de acomodarnos a este nuevo entorno, donde obviamente ya no hay un tema de que alguien esté controlando, ¿no es cierto? No hay el profesor que me está viendo ahí, por ahí las tareas o me las piden o no me las piden, es indistinto, pero aparece otra condición totalmente distinta, que es el tema ahora de que yo mismo me estoy controlando y estoy aprovechando mi tiempo de la mejor manera. Porque muchos de ustedes en este momento podrían haberse conectado, por ejemplo, lo dejan conectado y se van a ver la novela. Perfecto, digamos. Se perdieron la sesión, por ahí la novela es más importante, ¿no es cierto? Y sin embargo está en la conciencia de cada uno de cuánto de conocimientos quiero tener y qué tan buen profesional quiero ser en un tiempo más. Entonces, vean, las condiciones están cambiando. Ese esquema de trabajo normal que teníamos nunca más va a volver a ser el mismo y tenemos que adecuarnos a las nuevas condiciones. Entonces, vean, ese factor, por ejemplo, es interno. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el nivel de capacitación de profesores y estudiantes. Pero aparece otro factor externo, y es el acceso, por ejemplo, a los medios tecnológicos. Y, por ejemplo, el tema es, ¿y cómo podemos hacer que todos los estudiantes y profesores tengan acceso a un nivel de Internet adecuado, a un Internet por lo menos, si ustedes quieren, aceptable? Y es un poco complicado. Entonces, seguramente, yo el otro día estaba, gracias a un amigo, estaba, por ejemplo, probando la capacidad de la banda ancha de mi Internet y no está funcionando ni al 60% de lo que se supone normalmente funciona y lo que me está costando además. Entonces me pongo a pensar, ¿y qué pasa con los que además no tienen ese tema de Internet y están utilizando su teléfono móvil para conectarse a través de eso, donde seguramente, primero es un costo, ¿se dan cuenta? Un costo que antes no lo teníamos, pero que obviamente ese costo hoy en día de alguna forma tenemos que llevarlo adelante. Entonces, por ahí aparece el bono familia, que en teoría, aunque es para la sostenibilidad de la familia, muchos de ustedes, por ejemplo, pueden haber destinado esos 500 bolivianitos para comprarse Internet durante este tiempo y de alguna forma poder acceder y seguir su formación profesional. Entonces, vean, son riesgos. Pero ese, por ejemplo, ya no es algo que pueda controlar la universidad. Como universidad, yo nada puedo hacer para asegurar que mis profesores y estudiantes tengan acceso al Internet. Ya no es algo que esté bajo mi control. Es un factor de riesgo del ambiente externo. Y una vez que hemos identificado los riesgos, ahora empezamos a evaluar esos riesgos. Entonces, para evaluar los riesgos, tomamos dos factores en cuenta. Primero, la importancia, la materialidad, la significatividad. ¿Qué tanto puede afectar ese riesgo en el logro de los objetivos? Y por el otro lado, la probabilidad de ocurrencia, es decir, qué tan seguido, qué tan continuamente puede darse ese evento y obviamente afectar el logro de los objetivos. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué pasa si los profesores no están adecuadamente capacitados para dar clases de manera virtual? No hay forma de hacer las clases, ¿se dan cuenta? El estudiante solito no podría hacerlo. Entonces entramos con un riesgo que es significativo. Y la pregunta es, ¿y qué tan seguido puede ocurrir eso? Es decir, ¿cuántos profesores habrán de todos los docentes que tenemos en la carrera, que somos como 80, que no saben utilizar estas herramientas? Y puede ser que ahorita respondamos y digamos, no, todos ya están dentro de las herramientas, puede que les haya llevado un poquito de tiempo a algunos, sí, no importa, pero ya estamos todos dentro de las herramientas, bien, mal, no sé, y obviamente la posición que el otro día nos poníamos más o menos de acuerdo era utilizaremos la herramienta que esté a nuestro alcance y en la que más diestros seamos. Es decir, tratemos de utilizar aquello que en esencia
nos va a permitir llevar nuestra clase de la mejor manera, con algunos problemitas, por supuesto, porque no tenemos todo el control aquí en una pantalla ni en 4 paredes, es medio complicado. Una retroalimentación, por ejemplo, yo me imagino ahorita que quiero creer que ustedes me están atendiendo la clase, me estoy imaginándolos atentos ahí a la clase, y sin embargo algunos por ahí ni me están escuchando y están viendo la novela, están viendo el deportivo, están viendo la final de fútbol de hace 4 años atrás, no sé, o si no, alguien está por ahí en actividades de su familia y está ahí el otro internet pasando nomás para decir que estábamos en el curso, ¿se dan cuenta? Entonces no puedo, y todo eso depende de factores que son de carácter externo. Ahora bien, al otro lado está, como decía, la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tan seguido puede ocurrir eso? Entonces la probabilidad puede ser remota, que eso nunca ocurre, o casi nunca, posible, que ocurre con cierta frecuencia, y lo probable, que es aquello que normalmente ocurre o ocurre con mucha más frecuencia. Entonces, cuando combinamos esos factores, llegamos a un nivel de riesgo, donde obviamente ese nivel de riesgo nos va a definir que los riesgos pueden ser altos, pueden ser moderados o pueden ser bajos. Ok, hasta ahí llegó el componente de la evaluación de los riesgos. La pregunta es, ¿y qué hacemos con los riesgos? Eso sale del control interno, y una vez que en la gestión de los riesgos deciden que van a hacer algo para mitigar el riesgo, otra vez volvemos al control interno, pero ya a otro componente que ahora se llaman las actividades de control, donde básicamente decimos que son el conjunto de acciones establecidas a través de políticas y procedimientos orientados a garantizar que las instrucciones se lleven a cabo para prevenir o detectar la materialización de los riesgos. Entonces, vean, el propósito de los controles es prevenir y detectar, no es corregir. Porque otra vez, ¿quién corrige? Corrige la gestión de una empresa. Si nosotros detectamos un error, el control interno llegó hasta detectar el error. El decidir cómo van a corregir el error ya no es un tema de control, es un tema de gestión. Otra vez, fuera del control interno. Entonces, para que esto funcione, tenemos 3 principios más. Decimos, el principio 10 habla de definir y desarrollar actividades de control para mitigar los riesgos. El 11, obviamente, miren, actividades de control no nos dice cuáles, es bien genérico. En el 11 también nos habla de definir controles generales a nivel de entidad sobre lo que es tecnología de la información. Entonces, hoy en día ya somos conscientes de que los controles no solamente son manuales, sino que una buena parte de los controles en esencia están automatizados. Y obviamente el otro nos lleva a implementar actividades de control a través de políticas que establecen lineamientos generales y también procedimientos que llevan a la práctica esas políticas. Entonces, básicamente, cuando hablamos de las actividades de control, que decíamos son un conjunto de políticas y procedimientos limitados para o desarrollados para limitar los riesgos, obviamente vamos a ver que esas actividades de control están formadas por 2 elementos. A un lado tenemos el objeto de control, es decir, aquello que quiero controlar. Al otro lado está la acción del control. Entonces, yo ahorita podría ponerme a pensar y digo, por ejemplo, yo quiero controlar que los docentes estén pasando sus clases de manera normal a partir de hoy, lunes 4 de mayo, como dice el instructivo del rectorado, de manera virtual. Ok, ese es mi objeto de control. Pregunta, ¿qué hago para controlar eso? Les voy a pedir a los docentes que me pasen una lista de las clases que han pasado y cuántos alumnos tenían, o les pregunto a los alumnos si están pasando sus clases, y al final, vean, es difícil encontrar una acción de control. Pero si nosotros tuviéramos una plataforma, por ejemplo, la carrera tuviera una licencia oficial de Zoom, donde con un correo electrónico de la universidad y de la carrera nos hubieran asignado a cada docente el uso del Zoom, ellos podrían saber cómo estoy programando mis clases, en qué horarios, cuánto tiempo paso, cuántos alumnos asisten, porque todo queda grabado dentro del Zoom y uno puede grabar todo eso. Y si tuviéramos esa plataforma y tuviéramos además, por ejemplo, un servidor importante para grabar todo, no solo podríamos dar las clases, sino las dejaríamos grabadas todas, y aquellos estudiantes que no puedan participar de una clase, incluso que entren a las grabaciones para ver las clases que no han podido asistir. Pero vean, eso implica una inversión, ¿sí? Una inversión que por ahí las universidades privadas la tienen. Nosotros somos una universidad pública, no teníamos esos recursos, estamos tratando de hacer lo que podemos con los recursos que tenemos disponibles. Ahora bien, los controles, vean, que algunos hemos dicho son preventivos. ¿Preventivos qué quiere decir? Que procuran impedir que ocurran errores, por eso son preventivos, ¿sí? Pero los controles preventivos solitos no son suficientes, también son importantes aquellos detectivos que procuran identificar los errores
efectos para luego corregirlos. Entonces, entre los preventivos y los detectivos, la pregunta siempre va a ser, si yo soy el gerente de una empresa, ¿qué tipo de controles elijo? ¿Los preventivos que van a evitar los errores o los detectivos que van a ir a identificar los problemas cuando ya existan para tratar de corregirlos? Y la respuesta es, ambos tengo que tener, o sea, tengo que tener un equilibrio. Por eso está en una balancita, ¿se dan cuenta? Yo necesito ambos. ¿Por qué? Porque necesito aquellos que prevengan, pero aunque tenga los que prevengan, igual pueden ocurrir los errores. Entonces también necesito aquellos que detecten. Y para aquellos donde no tengo controles preventivos, obviamente necesito aquellos que sean de carácter detectivo. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Y por eso es que tenemos controles preventivos y detectivos. Vean, en esta pirámide es como que la mitad, el 50% de la pirámide son detectivos, el 50% para abajo son preventivos. Ahora bien, en esta jerarquía de controles, vean, los controles preventivos normalmente son controles generales, o los generales, si ustedes quieren, son en esencia controles preventivos. ¿Cuáles son? Primero, la segregación de funciones. ¿Qué significa? Segregar funciones implica que vamos a dividir un procedimiento, una acción, entre varias personas para que exista algo que se llama control por oposición. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una persona encargada de autorizar una transacción, tiene que haber una diferente encargada de ejecutar la transacción, otra diferente tiene que registrar la transacción, otra diferente debe custodiar los productos de la información producto de esa transacción y una última tiene que ser la responsable de aprobar la transacción. Vean, la autorización es previa, la aprobación es posterior. Entonces, todo eso, ¿dónde está? Está en una segregación de funciones. Ahora ustedes dirán, pero en una empresita pequeña yo no tengo 5 personas para una actividad. ¿Qué hacemos? Vamos a compensar la ausencia de estos controles generales, tal vez con otro tipo de controles que podrían ser directos, por ejemplo. ¿Sí? Otro control general y 100% preventivo es la salvaguarda de los activos. ¿Qué significa? Las medidas, las acciones que se asumen para proteger los activos. Entonces, ¿cómo protejo la información? ¿Cómo protejo, por ejemplo, en este momento, la fiabilidad en los cursos que se están haciendo? ¿Sí? Porque puede ser que ahorita estamos utilizando una licencia de Zoom gratuita y puede ser que en un momento más se nos corta, o podría ser el hecho de que en un momento empieza a aparecernos ciertas imágenes de pornografía, por ejemplo, en nuestra presentación y no tenemos control sobre eso. ¿Se dan cuenta? Pero alguien me dirá, ¿y si yo tengo el Zoom oficial con licencia y todo? Eso no me va a aparecer. ¿A qué quiere decir? Que hemos establecido medidas preventivas para que lo que estamos haciendo obviamente evite que cometamos errores. Estamos protegiendo la información de los usuarios que participamos y obviamente también los conocimientos que estamos transmitiendo a través de estos medios. Y vean, aquí aparece algo interesante. También son controles preventivos aquellos de procesamiento. Pero vean, los controles de procesamiento ya no son controles generales, son controles directos, porque cada procedimiento tiene su propio control. Por ejemplo, una empresa define controles específicos para la compra de mercadería y define otros procedimientos para la venta de mercadería, para la entrega de la mercadería, para la otorgación de créditos, para la contratación de personal. Entonces, cada uno tiene sus propios procedimientos. Entonces, siempre imaginen que en un proceso hay las entradas, el proceso como tal y las salidas. Y obviamente los controles, vean, si hay un control que está en la entrada, es preventivo, ¿se dan cuenta? Porque previene que haya un error. Pero si el control está en la salida, el control más bien se ha convertido en detectivo. Entonces, ese control que es directo, porque solo sirve para esa cadena, por ejemplo, de producción de algún producto en particular, tiene algunos controles que son preventivos y tiene otros que son detectivos. Los controles directos también incluyen controles independientes, es decir, aquellos que son realizados por terceras personas ajenas a la operatoria del proceso. Entonces, normalmente ahí aparecen los auditores internos o externos cumpliendo su rol, haciendo actividades muy parecidas a los que son parte del proceso de negocio, pero sin embargo, como no somos parte de la empresa ni del proceso, lo hacemos de forma independiente. Y finalmente, los controles que también son directos, gerenciales, que se los realiza a cabo o los realiza a cabo la máxima instancia de una empresa, donde básicamente son o se llaman también controles por excepción, porque el gerente o el director de una empresa no van a los detallitos, sino se van a los aspectos que llaman la atención, a lo que normalmente
normalmente son las excepciones. Entonces, dentro de esta jerarquía, vean, yo puedo establecer qué tipo de controles tengo y tengo que establecer qué tipo de controles vamos a aplicar de acuerdo al objeto de control que queramos controlar. Vamos al cuarto componente, que tiene que ver con la información y comunicación. La información decimos que es necesaria para llevar a cabo las responsabilidades que permiten el logro de los objetivos, es decir, un sistema de información es necesario para que tengamos datos que nos permitan tomar decisiones. Pero el sistema de información por sí solo no es útil si no está adecuadamente comunicado. Por ejemplo, nos ha ocurrido algo bien simpático. Resulta que dentro de la universidad habíamos tenido un convenio con Google y a partir de eso podemos utilizar toda la plataforma de Google para hacer nuestras clases y sin embargo para eso todos docentes y estudiantes tenemos que tener o teníamos que haber tenido nuestra cuenta institucional, es decir, nuestro correo institucional con la extensión de umsa.bo. Y resulta que por ahí muchos de los estudiantes y los docentes ni siquiera sabíamos que había esa cuenta institucional, nunca nos hemos registrado, nunca la hemos utilizado y no tenemos la más remota idea ni siquiera hoy en día de cómo acceder a esa cuenta ni de cómo acceder a nuestra clave. Podría ser, ¿se dan cuenta? Entonces, así tengamos un perfecto sistema de información, si eso no ha sido adecuadamente comunicado, pues nada podemos hacer. Entonces, la información siempre viene asociada con adecuados canales de comunicación que permiten interactuar, proporcionar, compartir y obtener esa información. Ahora veamos de qué o qué principios están relacionados con este componente. Son 3 principios. Primero tenemos que obtener, generar y utilizar información relevante y que además de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de información no se lo diseña para fines del control, sino que en esencia el control interno se lo define o se lo diseña para el funcionamiento de una organización. Y sin embargo, el control interno toma eso para utilizarlo para fines del control interno. Y tenemos que además comunicar esta información de forma interna y externa para obviamente generar y que los responsables puedan descargar adecuadamente sus responsabilidades en base a la información que se les proporciona. Entonces, bajo todo esto, si hablamos del sistema de información que tiene que tener una empresa, el sistema de información tiene que tener información externa del entorno, que básicamente es información no financiera sobre condicionamientos, que normalmente me permite identificar oportunidades, amenazas e impactos, pero también tengo que tener información interna, es decir, información de la organización, que ya puede ser financiera y no financiera. La información financiera es la que normalmente estamos acostumbrados nosotros como auditores o como contadores públicos, donde hablamos del presupuesto, de la contabilidad patrimonial orientada a evaluar el logro de los objetivos desde el punto de vista de los estados financieros y los presupuestos. Pero también la información no financiera es importante sobre el tema de cómo se han planificado las actividades, quiénes son los responsables, qué tipo de procedimientos existen, qué insumos se utilizan, cuáles son los productos y obviamente cuáles son los criterios que se tienen que cumplir. ¿Esto qué nos genera? Normalmente información sobre fortalezas, debilidades y compromiso. Entonces, un sistema de información integrado de una empresa debe tener información financiera, no financiera, y además tiene que ser información propia de la organización interna y también información del entorno. Pero este sistema no sirve de nada, como decíamos, si no tenemos adecuados canales de comunicación. Entonces, normalmente la organización define canales de comunicación formal, que tienen que ser ascendentes, es decir, ¿sí?, de abajo hacia arriba, también los descendentes, de arriba hacia abajo, y los horizontales, porque no puede ser que la unidad o la gerencia de producción tenga cierto criterio, la de comercialización otro, menos hoy, por ejemplo, ¿sí? Alguien podría decirse, una empresa está vendiendo todo y resulta que su fábrica está cerrada. No puede existir eso, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podría vender algo si ni siquiera tengo el producto? Entonces, básicamente, esos canales pueden implicar que alguna información sea escrita, otra puede ser oral, y esta que decimos no verbal es la de gestos, por ejemplo. El otro día alguien decía, yo la veo a la señora que ayuda a dar las noticias en la gobernación de Santa Cruz, y cuando el otro día hablaba de los más de 100 casos que se generaron en el día, puso una carita que con solo verle su cara, creo que estamos rumbo a que todos nos enfermemos. ¿Se dan cuenta? Con solo la actitud. O sea, nadie le estaba leyendo las manos, es porque la señora hace lenguaje de señas, ¿no es cierto? Pero vean, las señas no son solo las manos, sino también las
las muecas, las actitudes que ella demuestra en su rostro, también están transmitiendo ciertas condiciones a quienes ven las noticias. ¿Dónde está todo eso? Normalmente en las actividades de control y el ambiente. Pero también dentro de la organización hay comunicación de carácter informal, es decir, aquella que no tiene una dirección, que nace fundamentalmente de un rumor, que normalmente es oral, por supuesto, y está dentro del ambiente de control. Esta comunicación informal es la que nosotros realizamos en el día a día dentro de la organización. No es formal, ¿se dan cuenta? Y sin embargo hay que tener mucho cuidado que esta información no se convierta en un rumor, porque a medida que se convierte en rumor, empiezan a aparecer los ruidos. Entonces, cada vez que hay más ruidos, uno escucha cada vez menos claro y obviamente, cuando menos entiendo, cada vez lo que expreso es totalmente diferente. Y en esa condición, obviamente, se va distorsionando la información. Entonces, no es que en la organización esté prohibido de que hablen entre funcionarios. Está perfecto que hablen. Y sin embargo, hay que evitar los rumores, hay que evitar los chismes dentro de la organización. Finalmente tenemos el componente de supervisión que nos sirve para determinar si cada uno de los componentes del control interno están presentes, o sea, existen, se han diseñado y se han implementado y además están funcionando adecuadamente a lo largo del tiempo. Para esto tenemos dos principios más, con lo cual completamos los 17 principios que habíamos dicho. Primero, tenemos que seleccionar, desarrollar y realizar evaluaciones continuas e independientes. ¿Qué quiere decir? Que hay dos tipos de supervisión, una continua y otra independiente y puntual. Pero además tenemos que evaluar y comunicar las deficiencias de control interno. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con que hagamos la supervisión, sino que los resultados de esa supervisión, cuando identifiquemos deficiencias, tienen que ser comunicadas a los responsables y tienen que adoptarse las medidas correctivas que sean necesarias para la mejora de ese proceso de control interno. Ahora, ¿qué tipo de supervisión elegimos? ¿La continua o la puntual? Y resulta que otra vez nos dicen que tenemos que tener un equilibrio. Entonces, vean, sígame con el puntero, por favor. Si yo tengo mucha supervisión continua, es decir, superviso continuamente las operaciones de la empresa, ¿cuánto de supervisión puntual requiero? Muy poquito, ¿se dan cuenta? Muy poquito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo mucha supervisión continua, tal vez con una visita del auditor es suficiente. Ahora, si yo no superviso las operaciones, es decir, esto va para abajo, ¿qué significa? Que cada vez requiero más evaluaciones puntuales. Es decir, si no hago una supervisión continua dentro de la empresa, por ahí todo el tiempo necesito al auditor externo que esté haciendo auditorías. Entonces, lo ideal siempre es buscar un equilibrio dependiendo de cómo una empresa diseñe este proceso de supervisión, siempre para asegurar que se están logrando los objetivos y que el control interno está funcionando de manera efectiva. Entonces, básicamente, ese es un proceso de control interno y esas son las condiciones que funcionan bajo esta herramienta que se llama el informe COSO 1 revisado, si quieren llamarlo así, o el nombre correcto debería ser el marco integrado de control interno bajo la visión de lo que es la comisión COSO. Si tienen alguna pregunta. Licenciado, sí hay una consulta del compañero Jordan. Se la transmito. ¿Quién revisa y supervisa el funcionamiento del sistema de control interno en la organización? Ok, primero, ¿quién es responsable del control interno? Es la máxima instancia de decisión de una empresa. Entonces, en el caso de una entidad pública, por ejemplo, por decirles algo, el ministro es el responsable del control interno. El ministro, ¿se dan cuenta? No es el auditor interno, el externo, ni el contador, nadie, es el ministro. Si nos vamos a la universidad, pregunta, ¿de quién es responsable el control interno? ¿Quién es la máxima instancia de decisión de nuestra universidad? El señor rector. ¿Se dan cuenta? Entonces, es más, alguien dirá, ni siquiera el rector, por encima del rector está el consejo Consejo universitario. Universitario. Entonces, quienes tienen la obligación de diseñar e implementar y luego supervisar que ese control interno sea efectivo a lo largo del tiempo, es precisamente el consejo universitario. Y en el caso de nuestra carrera, será pues el consejo de carrera, la máxima instancia de decisión. La segunda pregunta, ¿cuál es el riesgo de que los controles se eludan en esta coyuntura actual? El riesgo en esta coyuntura es mayor todavía del habitual, porque estamos en un entorno en el cual no estamos acostumbrados, un entorno en el cual es nuevo para todos y obviamente donde tenemos que ser bastante creativos para adecuarnos a las circunstancias actuales. Entonces, así como hay gente
que está preocupada por cumplir la norma, siempre está la gente viva, ¿no es cierto?, que está preocupada en cómo hace para no cumplir la norma. Entonces, siempre que sale una norma, aparecen quienes, ¿sí? Muchos, ¿no es cierto?, preocupados, decir, ok, salió la nueva norma de impuestos, ¿qué hago para cumplirla? Y aparecen los otros, nos dicen, ok, esta nueva norma, ¿y qué hacemos para evadirla? ¿Se dan cuenta? Entonces, en ambientes donde es totalmente nuevo, la posibilidad de que se eludan los controles es mucho más amplia. La tercera ley. Si la implementación de los controles están mal incorporadas, ¿cuál sería la causa? Pueden haber diversas causas. O sea, mal implementada puede partir incluso de que esté mal diseñada. Entonces, vean, una puede ser porque está mal diseñada, pero ya en la implementación, ¿por qué no funcionan? Las causas igual pueden ser infinitas. Puede ser porque el personal no está adecuadamente capacitado, puede ser porque el personal no tiene integridad y valores éticos. Miren, estamos yendo al principio, ¿no ve? O puede ser sencillamente porque se olvidaron cumplir. Entonces hay pues errores, hay negligencia, hay confabulación, hay la relación costo-beneficio, hay un montón de factores que son lo que decíamos, las limitaciones inherentes propias del control interno. Sí, nos han mandado, dicen, en el formulario que se han registrado los compañeros que están en Zoom. Algunas consultas dicen, le voy a hacer, por favor, permítame leerlas. La primera dicen, ¿de qué manera afectan los 17 principios de control interno COSO en el desempeño del contador público? No nos afectan en nada, es más, nos benefician porque nos dan una pauta, una guía mucho más simple, si ustedes quieren verlo así, de cómo podemos comprender este control interno para fines, por ejemplo, de una auditoría de estados financieros o para fines de una auditoría operativa o de una auditoría tributaria, qué sé yo, porque para todas tenemos que comprender el control interno. Entonces, al tener 5 componentes, hay veces dispersábamos nuestra atención, pero si hoy en día de los 5 componentes, además hablamos de los principios, estamos mucho más precisos en identificar qué factores son los que deberíamos considerar dentro del conocimiento o la comprensión del control interno. ¿Cuáles serían las nuevas directrices del control interno en convivencia con el COVID-19? Consulta. Todo quieren con COVID-19, ¿no? Bueno, La condición del control interno sigue siendo la misma. El control interno está orientada a el logro de los objetivos. Obviamente, en las condiciones actuales han aparecido otro tipo de riesgos y por lo tanto los controles que teníamos hace 2 meses hoy día podrían ya no ser útiles. Entonces, la entidad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que monitorear sus riesgos, identificar nuevamente cuáles son los riesgos actuales, evaluar esos riesgos y sobre esos riesgos tienen que definir nuevas acciones de control. ¿Se dan cuenta? Entonces, ante esta emergencia que estamos viviendo, las empresas necesitan reestructurar toda su forma de trabajo y establecer nuevas formas para seguir o, si ustedes quieren, mantener el logro de sus objetivos o tener una seguridad razonable en el logro de sus objetivos. las últimas 3, por favor. ¿Cuál sería el grado, cuál califica usted que sería el grado de aplicación del COSO en las entidades públicas en Bolivia? A ver, es bueno que tomemos en cuenta que en Bolivia, para empezar, tenemos una norma básica de control interno. Entonces, en el caso de las entidades públicas, ellas no aplican el COSO, no tienen por qué, no están obligadas. Tienen la obligación de aplicar la norma básica de control interno. Y sin embargo, la norma básica de control interno es una copia del informe COSO de 1992, más un elemento adicional que es el tema del cumplimiento de la norma. Entonces, igual tenemos los 5 componentes, más un sexto que aparece ahí de cumplimiento de norma como un aditamento y que sin embargo sigue siendo el informe COSO, ¿se dan cuenta? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el grado de implementación? No sé, tendríamos que hacer una encuesta tal vez, pero más que una encuesta, porque nos pueden decir que todos tienen control interno, ¿no ve? Es más, en la teoría todos tienen, porque de acuerdo con las normas básicas del sistema de administración y control gubernamental y la ley SAFCO, se supone que toda organización tiene un sistema de control interno, es parte de los subsistemas de control y gestión, ¿sí? Y sin embargo, si ya vamos a la realidad, por ahí muchas o no lo tienen, o muchas no lo tienen documentado, u otras simplemente no tienen nada de ese control interno, o simplemente otras no lo aplican como debería. Pero no tenemos una estadística, tal vez en la Contraloría podríamos hacer algo para tener esa información. Consulta, ¿cuál sería la diferencia entre un principio y los puntos de interés? Desde el punto de vista no sé de qué, pero a ver.
Un principio es algo que está vigente y que tengo que cumplirlo. En cambio, un punto de interés más parece un objetivo. Entonces, depende mucho de cómo veamos las cosas y los términos que utilicemos, pero dentro del control interno no tengo esos conceptos definidos como para darles una diferenciación. Y la última, en Bolivia, ¿usted cree, va en relación a la anterior, ¿no? En Bolivia cree que usted existe una buena aplicación del marco integral del control interno? Yo les diría que no, porque si realmente tuviéramos un buen control interno, tendríamos funcionarios públicos con altos niveles de integridad y de ética. Y los niveles de fraude y corrupción deberían ser mínimos. Y sin embargo, ustedes mismos conocen por las noticias que se publican todos los días que todo el tiempo estamos denunciando casos de fraude, de corrupción, de nepotismo, de negligencia, qué sé yo, y todos obviamente producto de qué? De la falta de integridad y de valores éticos en quienes obviamente están dentro de la función pública. Exacto. Sí, bueno, licenciado, bueno, queríamos agradecer al licenciado, tal vez para finalizar, tal vez nos podría comentar, licenciado, cómo tal vez usted está haciendo el trabajo en su firma para saber, licenciado, cómo están sobrellevando esta pandemia, ¿no? A modo de comentario. Hay diferentes enfoques, hay diferentes formas. Yo no les puedo decir cuál es la mejor, pero hay cosas que no tenemos que perder de vista como auditores. Primero es el hecho de que hay varias actividades, procedimientos que nosotros se supone tenemos que hacerlo estando en el lugar para poder tomar conocimiento de eso. Entonces, por ejemplo, si me toca una empresa industrial, por decirles algo en Santa Cruz y no he podido asistir al inventario, ya tengo un problema. Un problema que tengo que ver cómo lo soluciono. O hago un procedimiento alternativo o tal vez me lleve a una limitación en mi trabajo y por lo tanto modificar mi opinión. No le puedo dar una receta, ¿sí? Ahora, hay casos donde por ahí las auditorías que teníamos eran las que terminaron a diciembre, que por ahí habíamos hasta emitido un borrador de observaciones donde solo estábamos esperando que los responsables nos contesten, hagan alguna regularización por ahí y emitan un estado financiero. Eso tal vez lo podemos hacer de forma remota y de nuestras casas, no es mucho problema, es intercambiar información. Ya no hay más pruebas que hacer, ¿se dan cuenta? Solamente comprobar que ciertas cosas fueron corregidas y finalmente, aunque no hayan sido corregidas, evaluar el impacto y si el impacto no es significativo, podemos emitir el informe sin problema. Ese es un escenario sencillo, pero en condiciones donde tendríamos que hacer pruebas, nunca se olviden que el auditor tiene que, a través de la inspección, tomar conocimiento de ciertas cosas y si no las puedo ver, es bien complicado. Por el otro lado, si yo le digo, mándeme una foto, me puede mandar una foto de Dubái, ¿no es cierto? Y es el edificio enorme que tiene ahí en forma de tornillo, y resulta que voy a creer que es ese cuando ese no existe ni por si acaso en Santa Cruz. ¿Se dan cuenta? Y, entonces, hay cosas donde tengo limitaciones. Segunda, está la condición de que tampoco puedo reunirme con las personas, aunque alguien me dirá, lo puede hacer por Zoom, por ejemplo. Pero otra cosa es vernos de frente a los ojos y saber si me está mintiendo o me está diciendo la verdad. Entonces, totalmente diferente. Y el otro es que nunca se olviden que la auditoría finalmente se basa sobre documentos. Entonces, si no hago la auditoría sobre documentos, que son los originales, yo no sé si los documentos que me puedan mandar escaneados, qué sé yo, van a tener el mismo valor y entonces todo eso nos lleva a que tenemos que tener un mayor escepticismo profesional. Obviamente, ese escepticismo hay que manejarlo con mucho cuidado, hay que saber en qué casos puedo confiar, en qué casos no puedo confiar, y obviamente hay que tener mucho cuidado al momento de hacer una auditoría en estos tiempos. Y sin embargo, yo les puedo asegurar que en la mayoría de los casos, las firmas de auditoría están esperando que llegue el próximo lunes para salir de sus casas y tratar de visitar a sus clientes, hacer los procedimientos que le faltan, ver los documentos originales en la medida de lo posible y tratar de terminar sus auditorías.